Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Villa y hoy estaré hablando sobre la definición, características y elementos del género lírico. El género lírico, o también conocido como la lírica, es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. Debe su nombre a que en la antigua Grecia las composiciones líricas se cantaban con el acompañamiento de una lira. La expresión habitual del género lírico es el poema. Sabemos que el poema es una composición literaria y se caracteriza principalmente por el uso del lenguaje que adquiere cualidades especiales diferentes al habla cotidiana, el uso de la subjetividad porque refleja el mundo interior del autor, además de la presencia de la armonía y la musicalidad, y combina la sintaxis, acentuación y sonidos. También se utiliza el lenguaje figurado a través de figuras retóricas. La escritura se realiza en verso o prosa poética. Y por último, según el autor del libro, es que generalmente se escriben en primera persona. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Montserrat Almanceguía y el día de hoy les voy a hablar de los elementos del género lírico. Primero voy a hablarles de los elementos de contenido. Primero tenemos el autor, quien es el que escribe el poema. Después el hablante lírico, voz a través de la cual el poeta se expresa y se suele utilizar en primera persona. Después tenemos el objeto lírico, persona, animal o cosa a la que se dirige el autor. Y por último tenemos el tema, es de aquello de lo que se habla. Por otra parte tenemos los elementos formales. Los elementos formales del género lírico son el poema como una unidad que transmitirá un mensaje. El poema se puede dividir en verso o en prosa. Primero empezaremos con el verso, que es la forma regular del lenguaje con una rima regular, y este se puede dividir en verso de arte menor, el cual consta de 2 sílabas a 8 sílabas, y el verso de arte mayor, que consta de 9 a 16 sílabas o más. Y estos forman estrofas. Dependiendo del número y la organización de las estrofas, se les puede dar el nombre a algunos poemas. Y por otra parte tenemos la prosa, que es la forma cotidiana del lenguaje, que en poesía utiliza un lenguaje figurado y recursos retóricos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Javier Castaneda Capitanache y voy a explicar lo siguiente. El poema. Como elemento formal del género lírico, transmite un mensaje, ya sea en verso o en prosa. Así tenemos que el verso es cada una de las líneas que compone un poema, que tiene ritmo, el cual le da la musicalidad. El ritmo está marcado por la versificación o arte métrica, que es el conjunto de reglas relacionadas con la medida en cada verso, como son en sus leyes internas, como son acentuación, rima, repetición de sonido, número de sílabas, entre otros. Los versos por su número de sílabas pueden ser de arte menor, que son versos de 2 a 8 sílabas, o de arte mayor, que son versos de 9 a 16 o más sílabas. Y de versificación libre, que son versos irregulares que no están sujetos ni a la métrica ni a la rima. La prosa poética, esta diferencia del verso, carece de métrica, rima y división de estrofas, pero sí comparte con el verso su intención comunicativa, como es transmitir sentimientos, sensaciones y emociones. En los poemas existen también las estrofas, que son cada uno de los grupos de versos en los que se divide el poema. Este también, el sentido de la poesía, este se refiere a la realidad del poeta, ya que en su poesía refleja los resentimientos y las situaciones duales a las que se enfrenta el ser humano, como son la vida y la muerte, la alegría y la tristeza, la soledad y la compañía, el amor y el desamor, así como el optimismo y la nostalgia. Con esto concluyo mi participación. Gracias. Hola, mi nombre es Damaris Lisbeth García Montemayor y les hablaré acerca de los dos subgéneros más importantes de la poesía en la historia de la literatura, que es la canción y la sátira. La canción es un poema en verso dirigido a ser cantado en la que se puede exaltar varias cosas, como es el amor, la tristeza, entre otros. Como ejemplos son las canciones populares, líricas y antiguas, alabanzas, etc. Y la sátira es una composición en verso o en prosa que critica con burla vicios o errores individuales o colectivos. Por ejemplo, los poemas de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, en que se critican uno al otro, o también en las canciones en contra de los personajes célebres y de las autoridades en los siglos XVIII, XIX y XX.